perfecto. Bueno, vamos a presentarlo a él. Está Marcos Ordóñez con nosotros, especialista en sexualidad, del equipo también de Silvia Aguirre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas Buenas tardes. tardes. Un gusto estar con ustedes. Magíster sería En salud sexual y en reproductiva. salud sexual y reproductiva. Ahí Exacto. está. Bueno, tiene todos los diplomas y pergaminos para hablar de un tema que en lo personal, voy a decir esto como mamá, me recontra interesa. He leído bastante porque digo, ¿qué hacemos con esta ley que existe, que es la ley de educación sexual integral, y que en los colegios, en algunos, cuesta mucho, ¿no?, implementarla? ¿Por qué cuesta tanto, Marcos? Bueno, esa es la pregunta que creo que nos deberíamos hacer como sociedad y también a nivel del Estado, ¿no? Pensar, digamos, una ley que está creada ya en el año 2006, o sea que ya tenemos 16, 17 años de una ley y sin embargo todavía está a medio camino de ser implementada. Y queda medio a la voluntad de los docentes o de la institución su implementación concreta, ¿no? Claro. Y creo que si uno empieza a mirar cuáles son los elementos que están tallando en este espacio, digamos, de vacío que hay, porque los chicos en la realidad no están recibiendo educación sexual integral. Queda como a la buena suerte que te toque un docente comprometido con la materia que quiera darla. Es decir, existe como ley, pero concretamente son muy pocas las instituciones que lo toman como se plantea esta ley, que tiene una particularidad, se plantea como transversal. ¿Qué significa transversal? Que pertenece a todas las materias. Todas las materias desde algún lugar les toca la educación sexual. Pero se puede, ¿cómo sería matemática, no? Se puede dar, uno puede trabajar cuestiones estadísticas con respecto a... Hay muchísimos, de hecho hay incluso materiales Marco, generados, digamos, por educación para implementarlos a cada materia. Pero está bien, pero ¿habría material suficiente, como plantea Silvia, como para que exista la materia educación sexual integral? La materia, por definición, como está matemática, como está historia, lengua, educación sexual integral. Mira, Joel, yo pienso que debería existir como materia, porque la transversalidad hace que sea de todos, y cuando es de todos no es de nadie. Exacto. Entonces, en los hechos nadie la termina agarrando a la materia, y ¿qué termina pasando? Todos se lo terminan derivando a lo clásico, que es a la profe o al profe de biología. Ciencias naturales en la primaria. Naturales. Entonces volvemos al viejo modelo de la educación sexual del cual intenta despegarse la ley, que es el modelo biologicista, este de que nos ponen la lámina de aparato reproductor masculino y femenino, y por eso damos entendido que hemos dado educación sexual. Yo en 1990 más o menos vi eso. Exactamente, la ley lo que plantea justamente es abrir el juego e incorporar todas las variables que entran en la sexualidad humana y salir de ese terreno exclusivamente biológico, porque evidentemente ese viejo modelo no nos ha dado la respuesta, porque los que venimos de otras generaciones venimos de ese modelo, no nos ha dado ni las respuestas ni las herramientas para enfrentar el mundo de la sexualidad cuando hemos sido adolescentes. Hay como mucho miedo también, o sea, hablo, ¿no? Y empiezo a indagar un poco. Es el miedo a qué va a aprender mi hijo. Porque está la ideología de género. Te dicen, no, pero no tiene nada que ver. Pero uno intenta por ahí. Pero hay todo como unos conceptos erróneos, ¿no? Me parece, dando vueltas. No sé de responsabilidad de quién será, pero hay dos aspectos. Como suele suceder con muchas leyes, muchas veces están por delante de las transformaciones sociales, ¿no? Es decir, esta ley llegó... es una ley muy importante, interesante, por eso insistimos en la necesidad de su implementación, pero como que la sociedad no estaba todavía en un periodo de desarrollo y transformación como para comprender toda la lógica de esta ley. Es como que se salteó ese momento. No hubo una discusión social que haga poner al mundo adulto, como hemos hablado en otros programas, Joel, que también viene exento de este tipo de formación, ¿no? Entonces, nos encontramos con ese panorama. Y por otra parte, hay una cuestión de idealización de la niñez y la adolescencia. Quienes somos padres muchas veces cometemos el error de pensar que nuestros niños, o que los niños y adolescentes de hoy en día, son más o menos un correlato de lo que hemos sido nosotros. Y el contexto actual es absolutamente distinto. Padre y madre que cree que su hijo no está sexualizado, le está pifiando, porque la sociedad en todos sus contenidos está sexualizada, ¿no? Y hoy en día en los contenidos virtuales, y a partir de que hoy los chicos con un touch pueden acceder a todos los contenidos, no podemos dejar de pensar en la necesidad de esta ley para que justamente los chicos, las chicas, los y las adolescentes tengan justamente la formación necesaria, porque están bombardeados de información sexualizada. ¿Y vos, Marco, cómo crees que se puede revertir esta situación en la que estamos hoy? Yo creo que
esto es una opinión absolutamente personal. Yo particularmente creo que la familia no tiene que ser una enemiga de la educación sexual, sino por el contrario. Creo que se tendría que haber planteado una instancia, en primer lugar, de llegada a la familia con respecto a estos temas, porque al no saber la familia qué es lo que le van a dar a sus hijos, aparecen estos fantasmas, ¿no? Y ciertos sectores que a veces juegan con esto, de que les van a dar esto, les van a enseñar esto, cuestiones que no tienen nada que ver con la ley. Y yo siempre le digo a todo el mundo, quien tenga miedo con respecto a los contenidos de la ley de educación sexual, les invito a que lean la ley y los contenidos que tiene. Y van a despejar todo tipo de dudas, porque por ahí se dicen cosas que en realidad no son. Son contenidos sumamente necesarios. ¿A dónde están disponibles esos contenidos? En las páginas de tanto el gobierno nacional como provincial, y cada provincia tienen sus materiales a disposición. Uno los puede descargar de internet, están los programas, Porque está la ley. estoy pensando que también podría funcionar. Mira, los otros días me pasó esto. Mi hijo va a sala de 4 recién, ¿no? Pero ya le están dando algunas nociones como esto de quiénes son las personas que pueden limpiarle la cola, quiénes pueden tener acceso a ciertas cuestiones y eso es quiénes educación no. sexual. Pero yo me entero de esto en una reunión con la maestra, en un mano a mano con una devolución de la maestra, me cuenta así, bueno, porque a Benicio le explicamos esto, aquello. Y yo le digo, señor, mire, la verdad que yo no sabía que le estaban dando esto, me parece bárbaro. Le digo, también me parecería bárbaro que nos compartan, pero desde un ánimo sin conflicto, ¿no? Siempre fue desde como no belicoso. Digo, che, no me compartís ese contenido porque la verdad que yo no estoy formado en esto. Claro, o sea, a nosotros no nos dieron nunca. No. Y me gustaría poder reforzárselo en casa también. Yo nunca le había hablado todavía a mi hijo de eso. Claro. Y dijo la señora, tomo nota, está bueno, quedó ahí. Pero a lo que voy, digo, si todos tuviésemos acceso a eso, papá, mamá, fíjense, acá tienen, estos son los contenidos que le vamos a dar para que también uno en la casa pueda aprender y reforzar. Y reforzar. Y reforzar tal cual, porque si no te encontrás con mensajes antagónicos o discursos que son contrapuestos, ¿no? Entre lo que dice la escuela y lo que dice y que sostiene la casa. Por eso me parece tan importante esto que yo vengo marcando de la educación sexual para adultos, porque si el mundo adulto no está formado en esto, hay una brecha muy grande con las nuevas generaciones, ¿no? Terminamos hablando en dos lenguajes distintos. Claro. Hay varias cosas, Marcos, para preguntarte, porque bueno, él estaba leyendo mucho con respecto a estos casos de abuso, ¿no? Que ha salido abuso en las infancias en los últimos meses, y la estadística decía que cuando un alumno recibe educación sexual integral, repercute luego en su propia historia, en lo que ha vivido, y se anima a denunciar en el caso que haya tenido abusos. ¿Es así esto? Es así, y hay innumerables casos que han salido a partir de las clases de educación sexual, a partir de que los chicos toman conocimiento de esto, de la privacidad de su cuerpo. Claro. Por ejemplo, o que toman conciencia de que tales actos, actitudes son delitos, que no están bien, ¿no? Han tenido la posibilidad de denunciarlo. Yo trabajo dando talleres por toda la provincia y nos ha pasado que posterior de la clase viene un chico, una chica y nos viene a contar lo que les ha estado pasando, ¿no? Claro. Es un disparador, digo, qué importante es la educación sexual, y muchas veces uno por ahí que trabaja en esto le da mucha bronca cuando se empiezan a decir cosas que no son con respecto a la educación sexual, porque creo que es un contenido que incluso deberían defender todos los signos políticos, porque creo que tiene que ver con el derecho de... Marcos, en relación a los contenidos disponibles, estos que vienen acoplados a la ley misma, entiendo que los has leído, que los has repasado, que los conocés, ¿los sugerís? Digo, porque... lamentablemente la situación es esta, lo que estamos acá es exponiéndola, pero no va a cambiar la situación por la charla que estamos teniendo ahora. Pero sí puede cambiar que de pronto un papá, una mamá que está viendo, dice, che, bueno, ya que a mi hijo no se lo dan, se lo voy a dar a tratar de transmitir yo desde mi casa. ¿Estás de acuerdo con los contenidos que están? Absolutamente, están muy bien. Te vuelvo a insistir en eso. Por distintas vías, uno puede hacerlo por gobierno nacional. Digo, para no entrar a Google y la típica caer en... Ahí está el número de la ley, la 26.150. 26.150. Uno busca la ley, sale el contenido de la ley, salen los programas, los contenidos, y después sale una serie de cartillas, de materiales y elementos formativos tanto de docentes como para la familia. Sobre todo esto es muy importante reforzar también, Marcos, que para cada nivel se tratan temas, ¿no? Exactamente. Me acuerdo, sala de 3 es, el tema de sala de 3, que se puede aplicar desde sala de 3 o 4, es las partes íntimas que dicen los chicos. Sí, reconocer el cuerpo. Reconocer el cuerpo, quién te puede ver desnudo, desnuda, ¿no? Entonces, todo eso, dicho así, incluso los chicos utilizan términos hoy concretos, no reemplazan el no andan con muchas vueltas. No andan con muchas vueltas. Entonces me parece que eso es muy importante. No es que en sala de 3 o 4 van a explicar cómo es el acto reproductivo o la relación sexoafectiva, ¿no?
Entonces me parece que no es saltear etapas ni nada. Y por ahí me parece, ¿qué pasa con las escuelas parroquiales? ¿Hay mucha resistencia ahí? Bueno, ¿O, sí, o sí. encontramos...? Nos encontramos con cosas muy raras en ese terreno, ¿no? Las escuelas confesionales, tenemos escuelas incluso que a veces nos han convocado como equipos para trabajar ESI y con toda la apertura y toda la libertad para trabajar. Y algunas instituciones que son muy cerradas con respecto a ese tema, o que si te invitan te dicen, bueno, pero de este tema no nos metamos porque es conflictivo para nosotros. Y en otros tienen una resistencia absoluta. Claro. Yo creo que uno de los grandes problemas de la educación sexual es que se llama educación sexual. Si no tuviera la palabra sexual creo que habría... claro, es como una vos fíjate que en España se llama coeducación, no se llama educación sexual. ¿No? Entonces pues, genera de por sí la palabra mucha resistencia. Esto que vos planteas, voy a decir, le vamos a dar educación sexual a mi hijo que está entrando a jardín. Y vos decís, ¿qué le van a estar explicando? Asocia la palabra sexo con un hecho concreto. Con genitalidad. No con una cuestión integral. Y después me parece, por lo que he leído, a ver si es así, Marcos, aborda temas que refuerzan los vínculos, ¿no? Los vínculos positivos, esto que hablamos tanto del bullying, con la educación sexual integral también ayuda a prevenir cualquier acto de discriminación. Exactamente, ¿no? Que la educación sexual tiene que ver más con eso, en cómo nos vinculamos que con la cuestión sexual. Por eso digo que el nombre por ahí no es el ideal. Si nosotros repasamos los 5 ejes que tiene la ley, uno habla del cuidado de la salud y del cuerpo, otro habla de incorporar la perspectiva de género, que es muy interesante, que es simplemente ver las diferencias en cómo somos socializados los chicos de las chicas y por ahí como eso devienen algunas desigualdades, el tema del respeto a la diversidad, el tema de valorar la afectividad y el ejercicio de derechos. Esos son los 5 ejes de la ley. Vos fíjate la amplitud que tiene y todo lo que cubre, sobre todo lo que tiene que ver con los vínculos y estas cuestiones centrales de la discriminación, ¿no? Si esos son los ejes de la ley, los 5 ejes de la ley, la verdad que el nombre está mal puesto. Está mal puesto, porque más allá de la implicancia que tenga el nombre, si esos son los ejes de la ley, el nombre no tiene, es un título rarísimo. Por eso genera resistencia, porque uno termina creyendo, los padres, pero si así todo no generara esa resistencia, igual sería un nombre que... ¿Viste cuando ves una película que el título no tiene nada que ver con la película? Sí, bueno, pero acá me estás contando una película que no... Lo que pasa es si pensamos la sexualidad humana como el espacio de vinculación, empieza a cobrar sentido. Bueno, pero para llevarlo a instancia escolar es muy amplio. Por ahí todavía este país es como... Estamos atrás, como decíamos, de la le cambiaron el nombre o le pusieron de movida otro nombre y se supone que nos llevan 20 años por lo menos de cultura o más quizás, qué sé yo, no sé. Sí me parece que, ahora ya te hablo acá como padre de un niño escolarizado, me gustaría tener acceso a esto. Me gustaría que mi hijo reciba esto, que tenga una materia a donde le den, pero que sea una materia que vos puedas hablar con el profe o la profe de esto. Yo sé que lo va a recibir y no que tal vez si el docente se comprometió. Porque aparte yo pienso en un profesor de matemática que tiene unas características él en su personalidad, en su formación, que le gusta la matemática, y le va a costar abordar esto desde la oratoria, ¿no? Depende desde dónde. No sé. Incluso invito a docentes, hay materiales específicos, cómo abordarlas desde la matemática, cómo abordarlas desde la historia, cómo abordarlas... Es cuestión está buenísimo los contenidos porque uno empieza a ver la amplitud que tiene el tema de la sexualidad, lo compleja que es. Y justamente la ley se llama integral porque lo que busca es sacar la sexualidad de lo meramente biológico y transformarlo en una cuestión mucho más atravesada por lo cultural, lo sociológico, lo ético, lo afectivo, ¿no? Sí, no utilizar términos como insulto, por ejemplo, gay o esto, lo otro. Pero eso de valorar lo hemos vivido... Valorar el respeto a la diversidad. Es central. Digo, que nuestros hijos e hijas aprendan a defender sus derechos y a no discriminar. ¿No? A no violentar y a no ser violentados, ¿no? Tienen ese derecho. Bueno, me encantó. En lo personal te agradezco el dato. Yo no sabía que en el cuerpo de la ley me iba a encontrar con los contenidos. Así que gracias, como padre tomo nota, voy a entrar, la voy a googlear y me voy a hacer de esa lectura. Por lo menos, ya que en la escuela no me la dan, lo busco por mis propios medios. Es un paso, por lo menos. Es un paso y sobre todo para aquellos padres que por ahí tienen ciertas resistencias o temores legítimos, como padres, legítimos, porque insisto, acá hay que comprender que los padres de los niños y niñas vienen de otras generaciones y quizás ahí hubo un salto que no contempló esta realidad. Yo creo que tenemos que acercarnos un poquito más a la familia y despejarles de miedos que muchas veces inculcan desde otros sectores con ciertos intereses. Pero la ley es muy clara con respecto a sus contenidos, muy clara. Y la verdad que garantiza. Claro, que
sea, pueda aplicar. Que se pueda verdaderamente Sí. implementar concretamente, y adhiero a lo que decís vos, yo, para mí debería estar como materia. Claro. Claro, que sea una No materia queda de a que tiempo. quizás que tal vez si la institución quiere, si puede, sino que Bueno, va estamos a recibir tiempo esto. también, ¿no? De rever algunas Pero cosas. ya me llevamos parece. 17 años. Sí. Estamos Ya casi- hace 17 años que se 17 aprobó la años. que fue ley. sancionada. Los primeros improductivos totalmente porque nadie aplicó la ley en 2007-2008. o sea. No, no, pero- indudablemente que no, pero digo, a mí me parece que la sociedad y la familia, lejos de oponerse, tendría que exigir esta ley, Sí, que se sí, sí, implemente. sí. Muy interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo, no solo estoy de acuerdo, sigo pensando cosas, me encantaría poder llegar al cole y que como me llegan tantos mails del colegio todo el tiempo con un montón de información, me manden uno diciendo, señor, papá, le adjuntamos la ley de educación sexual o los contenidos correspondientes a la etapa en la que está su hijo, léalos, así usted también aprende. Y no, pero, Claro, así sabe lo que... Y claro, no, si a y mí no- me y pasa que no yo solo sé qué eso, no decirle solo a mi eso, hijo. Joel, también el tema de convocar a los padres a un espacio formativo. Yo he ido a muchos talleres de Claro. familia, a las escuelas, y no sabes la sensación de alivio que tiene la Claro, familia Marco, cuando uno puede, cuando pueden hablar Pero es que, abiertamente. claro, de está todas con un las cosas. especialista, Claro. alguien que ha estudiado para eso, y es Y para se sacan, nosotros y una se herramienta. sacan un montón de cargas que Claro. tienen. Incluso ellos se tratan de poner a Claro. tono Los con chicos los tiempos. estamos, yo también. estoy en la edad de los por qué, imagínate, todo es por qué. En nuestra casa es como, bueno, obviamente se hablan estos temas muchísimo, pero hay cosas que yo le voy a responder, pero ¿en qué nivel de respuesta Bien. le tengo que dar a los 8 años, no? Claro. O sea, Eso entonces- que plantea Silvia es muy importante, y Claro. esto lo doy como consejo a la familia. Siempre traten de dar una respuesta, Ujú. ¿no? Porque los niños y niñas de hoy, si no se la damos nosotros, la buscan por otro lado, Ah, la claro. respuesta. Eso Una eso, ¿no? Pero no gambetear las respuestas, así zafar, como, No, como no, hacían no. nuestros padres. ¿Viste? No, Sí, yo no- después yo te lo explico No, pero por eso te digo, al- es que eso en cambió. algún momento. Porque los padres de ahora, que somos nosotros, la Sí. generación de sub 40 o de 40 y 40 y pico, y no Sí. más que eso, nos cambió la cabeza, tenemos otra Mm. mentalidad. Lo que pasa es que lo que no tenemos es información. Exactamente. Silvia la ¿Y tiene cómo? porque ella es autodidacta, la busca, pero no hay muchas Silvias dando vuelta. Entonces uno por la vorágine incluso de tu propia vida, te encontrás en situaciones así, yo qué sé qué le tengo que decir a mi hijo, me encantaría poder saber qué le tengo que decir. No es que me niego, pero si no tenés la información, ¿qué le Pero decís? la educación sexual, tanto en el ámbito institucional como en la familia, nos da una posibilidad Claro. que nos permite decir, no sé. Y decir, pero lo averiguo y te respondo. Claro, ¿no? claro. Y no responderle lo que uno cree, lo que a uno le parece, eso que nosotros desde la sexología le decimos sexosofía, que es responder en base a lo que uno cree, piensa, de acuerdo a su claro. vivencia. Ese es el peor de los errores que uno puede cometer. Ahí va. Si uno no tiene claridad, decir, te lo respondo, déjame averiguar y te doy una, pero Ahí no está. responder cualquier cosa. Clarísimo, Marcos, muchas No, gracias. por favor, Por gracias. eso, le voy a empezar a hacer así a mi hijo. No, sí, sí, Dame sí. un ratito que ya te lo averiguo. Claro, no tenemos por qué saber todo. Claro. No Dame un tenemos. segundito que... Porque los chicos te meten presión, ¿viste? No, yo no puedo seguir respirando si no tengo la respuesta. No, ¿sabes? pero nos humaniza, Claro. y nos posiciona mejor ante, Sí, ante tal nuestros cual, hijos. tal cual. Lo que nos quita autoridad es esquivar las respuestas. Somos padres y madres serios, que te vamos a responder, pero dame, tener un No poco es de fácil. paciencia. Déjame Hay que lo googleo. Hay que tragar saliva y Y encima, responder. los chicos de hoy, Marcos, son ansiosos, quieren todo ya. Claro, no hay que Mira, decir mañana entonces- otra cosa. Les cuento una cosita cortita. Sí. Cuando nosotros vamos a las escuelas, y yo te digo a primario, sexto grado, Sí. primer año, segundo, cuando nosotros abrimos el buzón de preguntas anónimas, se mueren si ustedes leen las preguntas que los chicos, las dudas en relación a la sexualidad que los chicos tienen. Mira. Entonces se cree que van a preguntar cuándo cae el óvulo. Son preguntas triple X. Ajá. Todas, en serio. Digo esto porque los adultos seguimos creyendo que nuestros hijos todavía no, mi nene todavía Claro. no, mi nena todavía es una nena. Sí, es nena y es una blanca palomita, cándida y demás, pero están con bombardeos de mucha información. Ujú. Han visto un montón de cosas que nosotros a la edad de ellos no hemos Claro, visto. Entonces totalmente. tenemos que aprovechar el momento e incidir preventivamente, porque si no, cuando nosotros creemos que es el momento, ya Ya se nos está. pasó el tren, perdimos autoridad. Ahí está. Gracias, Marcos. Marcos. Bueno, Bueno, un lujo. súper interesante.